que tocaba aguantar mucha hambre, mucho frío y no se podía dormir, pues, porque pues si uno se dormía cuando acuerdes le llegaban. Porque esos son puros morteros, me decía. Y pues aguantar hasta que mi Dios lo tenga uno, hijo, y no le vaya a caer un mortero de esos encima. Desde el inicio de la guerra en Ucrania el 24 de febrero de 2022, las Fuerzas Armadas de distintos países se solidarizaron con Kiev enviando material bélico e incluso tropas. En el caso de Colombia, mercenarios por fuera del ejército regular se ofrecieron a luchar contra Rusia, tanto por la cuantiosa ganancia económica como por creencia política. Más allá del motivo, eligieron combatir en un conflicto ajeno a miles de kilómetros de sus hogares. Lo que encontraron en las trincheras fue mucho más duro y salvaje de lo que esperaban. Hambre, frío, muerte e incluso maltratos ejercidos por quienes se supone son sus camaradas. Su experiencia en el frente de batalla se asemeja a un infierno terrenal, y mediante sus testimonios podemos conocer de otra manera el conflicto que desde 2022 tiene en vilo al mundo. En esta entrega de Militarmente le vamos a ceder la palabra a los guerreros colombianos para que cuenten su historia. Uno sabe que desde que sale de Colombia que de pronto de un regreso de un 100%, el 70% no regresa uno a casa. Porque es que uno sabe que aquí la guerra ya, aquí son las grandes ligas de la guerra, aquí ya es otro nivel. El conflicto en Ucrania es muy particular. Si bien solemos citar como participantes a las tropas de Kiev y Moscú, lo cierto es que hay muchas nacionalidades involucradas. Como parte de los esfuerzos para engrosar las filas de resistencia, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha hecho del voluntariado y la contratación de mercenarios una política de Estado. Hoy en día Ucrania tiene las puertas abiertas para recibir a militares o personas con experiencia en manejo de rifles que estén dispuestas a luchar por defender ese suelo. Una de las naciones que más ha colaborado ha sido Colombia. Como país con una enorme inversión en sus fuerzas armadas y con gran experiencia en la lucha asimétrica debido a su histórica puja de poder con grupos guerrilleros, los veteranos cafeteros resultaron postulantes ideales para sumarse a las filas de Kiev. Pueden estar retirados del ejército regular, pero aún siguen siendo elementos altamente preparados. De acuerdo con el reporte de muchos latinoamericanos que viajaron a Europa, allí los han recibido con entusiasmo, entendiendo que ofrecían su vida para proteger a una patria ajena. Claro está que perciben un sueldo, el cual en muchos casos es el factor definitivo para tomar la decisión. Aún así, no hay dinero que pueda preparar a los voluntarios para lo que les espera del otro lado del océano. Aquí nosotros peleamos bajo el hielo, bajo el calor, bajo la nieve, bajo el agua. Hemos peleado bajo 20 grados centígrados. Como primer gran obstáculo, los combates en Ucrania se llevaron a cabo en un terreno geográfica y climatológicamente distinto al de Colombia. Las tropas cafeteras estaban acostumbradas a la sierra, la jungla, el llano y las altas temperaturas. En Europa los inviernos son crudos, con temporadas enteras muy debajo de los 0 grados, lluvias torrenciales que transforman el suelo en barro y balaceras que deben efectuarse en centros urbanos, un panorama que implica grandes complicaciones tácticas. Casi todas las tropas latinoamericanas destacan el frío gélido que han sentido a lo largo de su estancia en Ucrania. Si bien el invierno es crudo en varias regiones del planeta, cada zona tiene particularidades especiales. Además, no podemos dejar de lado que se enfrentan a Rusia, tal vez el país que mejor se ha adaptado a la guerra en territorios congelados a lo largo del siglo XX y XXI. La lucha en la nieve es terrorífica. Si no te aniquila un balazo, es probable que lo haga la hipotermia. Es por eso que las tropas deben mantenerse en movimiento y nunca ceder ante el cansancio. Por más que sea, nosotros somos seres humanos, hay momentos que sentimos miedo.
y de pronto hay momentos que el corazón ya no nos sepa más y que ya nos debemos ganar del miedo. Yo lo digo, pienso en sobrevivir nada más, pedirle a Dios que me saque de esa y para adelante. Como te anticipamos, si bien muchos afirman que hay un factor ideológico y moral al tomar la decisión de viajar a la mortal batalla en Europa, lo cierto es que el dinero pagado por el Estado ucraniano sería la razón y el motor principal en todos los casos. El médico combatiente retirado Héctor Bernal lo explicó muy bien. Aquí en el ejército colombiano, un soldado profesional que lleva 6 años en la institución no gana más de $600, lo que no es absolutamente nada para estar expuesto 24 horas en la selva, mientras que ese mismo soldado en Ucrania cobra entre $3.000 y $4.000. Entonces la motivación es realmente económica. Los voluntarios extranjeros también tienen derecho a una indemnización de hasta $28.660 si resultan heridos, dependiendo de la gravedad de las lesiones. En cambio, si la muerte los alcanza luchando por Ucrania, sus familias en Colombia recibirán una compensación de $400.000. Además de la tragedia, el gran problema con esto último es que algunos parientes de uniformados fallecidos han denunciado que el gobierno ucraniano ha ocultado la muerte de muchos mercenarios colombianos. De acuerdo con las autoridades de Kiev, es una medida de seguridad. La comunicación es más bien escasa y muy dispersa a lo largo de la estadía del combatiente. Ellos no pueden brindar teléfonos de contacto o líneas seguras a las familias de los mercenarios, ya que esto podría incluso ponerlos en peligro. El resultado es que muchas personas se han enterado de que sus seres queridos fueron abatidos en combate meses después de que esto ocurriera. Debido a la soledad y los peligros propios de la batalla, los latinoamericanos han formado lazos de fraternidad muy grandes. Por lo general, los testimonios de colombianos en Ucrania hablan de grupos de hermandad entre compatriotas para defenderse mutuamente, con la ventaja de hablar el mismo idioma y de contar con un entrenamiento similar. Escuchemos las palabras de un voluntario oriundo de Cali, relatando su experiencia en el frente. Acá en mi batallón nosotros somos una hermandad, somos todos colombianos y lastimosamente cuando han habido hermanos caídos, duele ver un colombiano caer. La muerte es un peligro que sobrevuela las cabezas de todos los que participan de esta guerra, pero muchos expertos afirman que en el caso de los voluntarios extranjeros, esto es bastante peor. En el momento de mayor tensión acuden a la mente de estas tropas ideas conflictivas sobre por qué se encuentran entregando su vida en una tierra lejana, o sobre la tragedia de caer abatido a miles de kilómetros de su familia. Son temores que aparecen cada vez que un mortero explota cerca, o cuando llegan reportes de tropas rusas aproximándose. Más allá del temor, los uniformados colombianos han aprendido a sobrellevar esos dolores internos, transformando el miedo en un combustible para la guerra. Muchas veces el daño mental es igual o más difícil de sanar que las heridas físicas. Escuchemos a un voluntario de Colombia reflexionando sobre esto directo desde el frente de combate. Trauma, ¿sabes? Porque es fuerte, la artillería es pesada y trauma, o sea, se sabe que las guerras dejan secuelas. Durante el comienzo del conflicto en el año 2022, a medida que las noticias de voluntarios latinoamericanos recorrieron el mundo, se inició un debate muy fuerte respecto a la naturaleza de esa colaboración. Para algunos expertos se trata de un mero servicio de mercenarios, el cual es pago y no tiene absolutamente nada que ver con motivaciones ideológicas o morales. En contraste, otros analistas exponen que es algo propio del mencionado conflicto. Las tensiones entre dos países son asuntos que involucran a múltiples nacionalidades, debido a la corriente globalista que termina conectando la política y la economía de prácticamente todos los territorios. En este caso, Ucrania cuenta con el apoyo total de la OTAN, en particular de Estados Unidos, y esto termina incluyendo a naciones afines a la Alianza Atlántica como lo es Colombia.
Lo interesante es que al escuchar los testimonios de los soldados cafeteros que viajaron a Europa a combatir, es posible sentir su convencimiento y el respeto que guardan por el ejército ucraniano. Para muchos de ellos, los soldados que conocieron en esas tierras se transformaron en sus hermanos. A continuación oiremos a Javier, miembro de la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania. Cuando el presidente acá, Volodymyr Zelensky, nos dio la oportunidad al personal extranjero de venir y defender a este país, pues hice todo lo posible en mi país para viajar acá y el gobierno ucraniano nos recibió muy bien. Nos dio la oportunidad de estar acá, pertenecer a las Fuerzas Armadas de Ucrania con mucho orgullo. El video que acabamos de ver fue filmado en marzo de 2024, lo que da otro semblante a las palabras de Javier. Este mercenario ya ha experimentado algunos de los episodios más salvajes y deshumanizantes del conflicto, como las batallas en Mariupol, Jersón y Bakhmut, en las cuales fallecieron miles de soldados de ambos bandos. No solo eso, también ha sido testigo del constante avance de Rusia, el cual se basa principalmente en su interminable recurso humano y su titánica flota de tanques. Aún así tiene la esperanza inquebrantable de que algún día verá con sus propios ojos la victoria de Ucrania sobre el invasor. Yo llegaré hasta el día en que Ucrania haga la marcha de la victoria en Kiev. Y yo espero que Dios me dé la oportunidad de estar ese día en el desfile con la bandera gigante que tienen acá en Ucrania. Como te contamos previamente, los colombianos que viajaron a Europa han buscado formar lazos de fraternidad con otros extranjeros. Es una manera de mantenerse cuerdo en un contexto de violencia y muerte diaria, donde cada amanecer puede ser el último. En el caso de Oscar, él afirma que la amistad cruzó también las barreras lingüísticas. Su experiencia le dicta que los camaradas ucranianos pueden no entender ni una sola palabra de español, pero aún así están dispuestos a matar y morir por sus compañeros de batalla. Ha sido muy bonito conocer personas nuevas, personas que te lo dicen, dan la vida por ti sin conocerte. Si me he llegado a arrepentir de estar aquí, pues no, hasta el momento todavía no me he llegado a arrepentir. Yo decidí estar aquí asumiendo todos los riesgos. Debido a su sacrificio, muchos integrantes de esa legión internacional han recibido el beneficio de unas vacaciones en su tierra natal para poder recuperarse de las heridas físicas y mentales. Es por eso que en Colombia es posible ver a algunos hombres portando el uniforme que vistieron en Europa, con las insignias correspondientes a su batallón. Este es el caso de un sujeto oriundo de Cúcuta, quien en julio de 2024 fue enviado a esa región para pasar una temporada con su familia y tener un muy merecido descanso. Su historia es realmente increíble, pero sirve de parámetro para comprender el nivel del personal que fue integrado a Kiev. Este hombre, luego de pasar 27 años dentro del ejército colombiano como parte de comandos de élite con el más alto entrenamiento táctico, decidió continuar su carrera dentro de las tropas ucranianas luchando contra Rusia. Su nombre no fue revelado por motivos de seguridad y por eso se dio a conocer como Samir. Con ese alias brindó algunas notas periodísticas en las que relató sus experiencias y el costo real que ha tenido su sacrificio en tierras lejanas. Aguantarse el bombardeo, primero para llegar a las trincheras o a las posiciones, mucho bombardeo. Hay situaciones que a veces se presentan para cuando los rusos tratan de avanzar a tomar posiciones, a ganar terreno y toca repelerlos. Entonces es un tire y afloje. Yo ya en Ucrania he sido herido una vez, pues leve, gracias a Dios, y es dos contusiones que siempre me iban afectando un poco. Golpes, cortes, balazos y contusiones que le complicarán la motricidad por el resto de su vida. Esas son solo algunas de las secuelas que presenta el cuerpo de este legionario. Según afirma, su familia no está contenta con su decisión de marchar hacia Europa para sangrar por un país extranjero, pero nuevamente es clave tener en cuenta la paga que reciben estos soldados. El dinero es una motivación enorme, ya que luego de un año de servicio pueden tener la vida arreglada en su país natal. En el caso de que fallezcan en medio de un operativo, como ya mencionamos,
también tienen asegurado un monto más que considerable para su familia. Es una elección muy difícil, pero que muchos veteranos han tomado en búsqueda de un mejor pasar económico. Pese a los considerables beneficios percibidos, los militares colombianos no han tenido reparos en informar las calamidades y desafíos que se encuentran en el frente de batalla. En un video difundido en julio de 2024, un legionario se dirigió a sus compatriotas advirtiendo lo que les espera en caso de tomar la decisión de unirse a las filas de Ucrania. Sepa y entienda que por acá las cosas no son fáciles. Entonces, antes de tomar esta decisión, piénselo muy bien, porque ya cuando estén aquí, tampoco es muy factible llegar y devolverse. Que porque se asustaron, que porque no aguantaron, que aquí la vuelta es así. Vea. ¿Sí sabe? Si bien la participación de voluntarios y mercenarios de todo el planeta ha sido fundamental para que Kiev pueda continuar su batalla contra Rusia, lo cierto es que la convivencia no ha sido para nada sencilla. Para los expertos esto es comprensible. Después de todo se trata de militares con un entrenamiento muy diferente, que ni siquiera hablan el mismo idioma. Si a esto le sumamos el contexto siempre brutal de una guerra como la de Ucrania, donde los cadáveres se amontonan de a miles y Rusia parece contar con todas las cartas ganadoras, puede surgir fricción incluso entre camaradas. Pero en cuanto a los colombianos que viajaron a Europa, se han registrado algunos incidentes llamativos que incluyen castigos físicos efectuados por sus superiores ucranianos. A continuación conoceremos uno de los casos más polémicos que surgieron durante la contienda. En julio de 2024 se publicó en redes sociales un video impactante registrado en el área rural de la región de Chasiv Yar, donde las tropas ucranianas junto a la Legión Internacional trataban de recuperar territorio. Durante ese proceso, uno de los combatientes latinos, identificado como Felipe, se negó a ir al frente de batalla, considerando que la avanzada estaba pésimamente planeada. Por ello, sus superiores ucranianos lo golpearon y lo castigaron severamente. Cuando los compañeros de Felipe preguntaron por su paradero, las tropas de Kiev se negaron a dar esa información, lo que decantó en un conflicto interno gravísimo. ¿Dónde? ¡Felipe! ¡Ey! ¡Quietos! ¡Felipe! El video fue registrado por la cámara colocada en el casco de uno de los soldados colombianos que fue al rescate de su amigo y compatriota. Luego de averiguaciones a punta de rifle, lograron dar con el paradero de Felipe. Cuando lo hallaron, no podían creer el estado en el que se encontraba. ¡Acá está Felipe! ¡Felipe, estoy acá, Felipe! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Dale que se viene! ¡Vamos! ¡Hágale! ¡Vamos! Por acá, tranquilo. ¡Vamos, Felipe, vamos! Sus superiores ucranianos habían lanzado a Felipe a un pozo completamente amordazado, en una zona donde seguramente sería encontrado por el enemigo ruso. Los latinoamericanos avanzaron por el campamento y lograron salvar al soldado castigado, quien se notaba visiblemente confundido por la situación. Lo más increíble de este registro es que de fondo se pueden escuchar gritos y disparos. No podemos saber si fueron efectuados por el frente ruso que se aproximaba o por los mismos ucranianos que no querían verse deslegitimados por los soldados internacionales. Lo cierto es que la situación fue un caos absoluto. Los mercenarios cafeteros tuvieron que huir de inmediato para evitar ser alcanzados por el fuego. Desgraciadamente se tiene noticia de que el hombre que portaba la cámara en su casco cayó abatido durante el conflicto, ya que el material fue subido a redes sociales por tropas rusas que habían encontrado el cuerpo sin vida del colombiano. Aprovecharon el polémico conflicto interno para publicarlo a modo de propaganda, demostrando que la colaboración no es tan armoniosa como se publicita en redes sociales,
y que dentro del servicio ucraniano hay un fuerte componente racista al tratar con colegas de otras nacionalidades. Sumado a ese material, los rusos también publicaron una serie de archivos donde se puede ver a soldados colombianos que fueron capturados o que se rindieron ante el Kremlin. Uno de los más difundidos y viralizados fue el de un joven llamado Miguel Ángel Cárdenas Montilla, quien tenía un ojo visiblemente golpeado y aspecto de haber pasado una durísima temporada en Europa. El video que veremos a continuación fue grabado durante su cautiverio como prisionero de guerra en instalaciones rusas. Mi nombre es Miguel Ángel Cárdenas, mi nombre es Miguel Ángel Cárdenas Montilla. Desde el viaje, desde el viaje inicié desde Colombia, mirando por TikTok, estuve mirando, salían publicaciones de que necesitaban militares, voluntarios. El joven aduce que se convenció de sumarse a los esfuerzos bélicos luego de ver varios videos en redes sociales. Si bien es cierto que Kiev ha emprendido una gran campaña de propaganda en países específicos, en las cuales se subrayan las enormes ganancias económicas, las posibilidades de ascenso y los seguros de vida que ofrece el Estado, Miguel Ángel deslizó la posibilidad de que todo eso sea puro circo y engaño. En la segunda parte de su testimonio, dio detalles sobre algunas incongruencias en las promesas ucranianas. No, yo me rendí al ejército de Rusia, puesto que no quería fallecer igual que mis otros compañeros, porque pues me di cuenta de que Ucrania en ese punto nos mintió, porque nos dijo que íbamos solamente a cuidar y terminaron fue, como se dice, acribillando. De acuerdo con Miguel Ángel, él fue enviado a una región bajo la consigna de que se encargaría de proteger convoyes y posiciones. Según sus palabras, esto fue una mentira, ya que terminó en el frente de combate viéndose cara a cara con el enemigo. Al analizar estos videos es importante tener en cuenta que fueron publicados por Rusia y que el hombre grabado es un prisionero de guerra al cual podrían haber coaccionado mediante la violencia y amenazas para declarar lo que el Kremlin deseaba que dijera. La propaganda ha sido un arma fundamental empleada por ambos frentes, más aún cuando se trata de relatos en primera persona de individuos que se rindieron ante el enemigo. Resulta muy difícil corroborar sus dichos y bajo qué contexto accedieron a brindar testimonio. Más allá de esas suspicacias, es cierto que el conflicto en Ucrania es peligroso y muy cambiante. Lo que empieza como una simple operación de transporte puede convertirse en una mortal balacera en cuestión de minutos. Esto ha sido advertido por numerosos mercenarios colombianos que se trasladaron hasta el viejo continente para unirse a las tropas de Kiev. Desde el frente de batalla han advertido a aquellos que tienen la idea de sumarse al conflicto que la guerra no es un juego. Escuchemos las palabras de un hombre que entre 2022 y 2023 pasó casi un año entero combatiendo junto a las tropas de Volodymyr Zelensky. Su nombre fue resguardado por motivos de seguridad. Yo en este momento le digo a la gente, el que se piense venir para acá, piénselo bien con cabeza fría. No se piensa porque, ay, que mire un video, que qué chimba, que esté mal, que mire que disparando y que... La advertencia de este soldado es un buen pie para cerrar este video. Al momento de edición del mismo, la guerra en Ucrania sigue en marcha y no parece vislumbrarse un final en el horizonte cercano. Mientras tanto, los legionarios extranjeros siguen viajando a Kiev, algunos motivados por sus creencias políticas, otros impulsados por el dinero y la posibilidad de mejorar su calidad de vida en su tierra natal. En cualquier caso, lo que les espera es una temporada en el infierno. Así llegamos al final de esta entrega. Si te gusta este tipo de contenido y quieres seguir al tanto de todas las novedades que llegan desde el frente de combate en Ucrania, te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.